Y ahora voy a presentarles algunas diapositivas. ¿Ahí están viendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ahí Bueno, volví. perfecto. Entonces, como les decía, el tema, ¿se acuerdan que habíamos estado viendo un poco los distintos conceptos de Estado, ¿no? Eso fue el último tema que vimos. Te vimos, sí. En este contexto, en este contexto de hablar de los derechos humanos, si lo relacionamos con el tema del Estado, estaríamos dentro de lo que se denomina un Estado de derecho. Así que es un Estado que es capaz de garantizar los derechos humanos. Tengan en claro una idea que después la vamos a reiterar y que el texto la reitera en distintas ocasiones, es que los derechos el Estado no otorga los derechos humanos, sino que el Estado los reconoce. Y al reconocerlo, los tiene que, debe garantizarlo, es un deber del Estado. Cuando digo no los otorga, ¿qué significa esto? Que los derechos humanos le pertenecen al ser humano por ser humano. Así que cada uno de nosotros, por el hecho de ser humano, ya nacemos, podemos decir, con esta variedad de derechos. Por eso no es que el Estado dice, bueno, a un niño que nace le vamos a otorgar los derechos humanos. A un niño que nace, de entrada ya hay un derecho a la vida, ¿no? Lo que se hace es el reconocimiento de esos derechos. Y ese reconocimiento, la implicancia que tiene es que el Estado debe garantizarlo. Entonces eso es una idea importante eh, como para que atraviesa, podríamos decir, toda la cuestión de los derechos humanos. Por eso hablamos de Estado de Derecho, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de los estados absolutistas, de los distintos tipos de Estados, ¿no? Acá estamos dentro de un contexto de un Estado de Derecho. Ese Profe, Estado de... Sí, perdón que la interrumpa. ¿Está grabando la clase? sí, recién dije Ah, eso. bueno. Gracias. ¿Hasta ahí estamos, chicos, entonces? Sí, profe. Ese Estado de Derecho, es para los que estuvieron en el museo, ese Estado de Derecho es el que queda suspendido cuando aparece un gobierno de facto, como fue en la Argentina y en cualquier otro Estado absolutista o estos estados donde no hay una garantía en relación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, en el texto, lo primero que ustedes tienen, la primera pregunta que aparece en el texto es ¿qué son los derechos humanos? Es decir, la cuestión del concepto. Y acá yo les ponía la fecha, esta fecha es importante porque es la fecha en que fueron enunciados los derechos humanos, es decir, el año 1948, que fueron enunciados por una organización que nosotros ya vimos, que es la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, que surge, ustedes recordarán, en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra bendita ONU. Claro, 3 años después aparece esta enunciación de los derechos humanos, que después vamos a ver por qué fueron o por qué son tan importantes, ¿no? Profesora, pregunta, pues me parece que no está grabando la clase. Sí, estoy grabando. Ah, pues no me sale por eso, no, la duda. Sí, acá a mí me aparece la No, Carlos, aplicación. bueno, a ninguno de nosotros nos salta que está grabando. Ah, listo, perdón, no dije No nada. es como el Meet, no nos salta. Ah, listo, gracias, Mati. Perdón, profe. No, por Son favor. 100 pesos la consulta. Claro, sí, vos después cobrale, Mati. Sí, porque a mí me aparece la aplicación abajo en la barra
y aparece con un botoncito rojo cuando estoy grabando. Bueno, vamos entonces al concepto, ¿no? Tomo tal cual, yo voy sacando algunos fragmentos del texto, ¿no? Entonces, lo primero que dice el texto es que los derechos humanos son un repertorio de libertades y derechos inherentes al ser humano, ¿no? Acá el concepto importante, todo es importante, pero digo, quizás el concepto de inherente aparece como algo fundante. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Qué será inherente? ¿Escucharon alguna vez la palabra inherente? ¿Nunca la habían escuchado? La pueden incluir en el repertorio de conceptos. Inherente significa que es propio, ¿no? Es algo que le pertenece, pero con propiedad y que no podría, en este caso, no podría separarse de la naturaleza humana, se podría decir, ¿no? Entonces, fíjense que acá aparecen dos cosas importantes. Entonces, por un lado, empieza diciendo que es un repertorio de libertades, es decir, que los derechos humanos nos permiten el ejercicio de nuestras libertades. Y por otro lado, dice, estos derechos humanos le pertenecen propiamente al ser humano. Eso lo dice, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento por el cual los derechos humanos son inherentes? Y ese fundamento, dice el texto, tiene que ver con dos conceptos importantes, que es la igualdad y la dignidad de la persona y también de lo social, ¿no? Dice, sobre la base de su igualdad y dignidad personal y social. Acá también hay otro concepto importante, estos dos conceptos importantes, ¿no? Que tienen que ver con esta igualdad y dignidad. Igualdad que empieza a ser reconocida, a lo mejor un tiempo antes, pero que acá queda plasmada, se podría decir, ¿no? Y también tiene un objetivo. Profe, la igualdad lo vimos cuando hacemos la diferencia entre equidad e igualdad. Exacto, que ¿De acuerdo? en el Acá texto, somos iguales ante la ley, sería. sí, y vas a ver que en el texto también vuelve a aparecer esta definición que vos decías, Mati, entre igualdad y equidad, ¿no? Que después la vamos a ver, pero aparece esta diferencia porque la igualdad también supone la diferencia y esa diferencia supone la equidad, ¿no? Entonces, el objetivo que tiene cuando se enuncian los derechos humanos es garantizar una vida digna para todos los seres humanos. Y ese sería el objetivo principal, que haya una garantía de parte de los estados de esa vida digna. Esa vida digna indudablemente supone el acceso a la vivienda, la educación, etc., ¿no? Después vamos a ver la clasificación que se hace de los derechos humanos. Y todo esto, dice el texto, todo esto que del modo que se define, constituye una ética de la democracia. ¿Qué querrá decir, qué les parece, con una ética de la democracia? Y lo que es, o lo que debería, no sé, lo que debería ser. Porque entre la ética y lo moral es como algo más personal y la ética lo que es. Tengo entendido como malo legal. No, porque lo legal estaría dentro del ámbito del derecho, ¿no? Es decir, hay una diferencia también entre legalidad o derecho y ética, ¿no? La ética, si la podemos definir, es una rama de la filosofía que se encarga de una reflexión sobre la moral. Y la moral sería el conjunto de valores que orientan la conducta del ser humano, ya sea en forma individual y en forma social, ¿no? Vieron que en toda sociedad hay un conjunto de valores que a nosotros nos permite poder convivir. Esa moralidad que está instalada en una sociedad
está en constante reflexión por la ética. Tal es así que a lo mejor determinados principios que en algún momento organizaban la vida de la sociedad, a partir de la reflexión ética fueron modificados. Pongo un ejemplo claro, la cuestión de la esclavitud. En algún momento de nuestra historia, en un momento prolongado, podríamos decir, de nuestra historia, la esclavitud no era vista como algo inmoral. La gente organizaba su existencia y los que más tenían compraban esclavos que trabajaban en su tierra o en sus casas familiares. En algún momento hubo una reflexión sobre eso y permite una modificación estructural en relación a la esclavitud. Y así ustedes pueden pensar en otras situaciones, ¿no? Entonces, la ética, dice, es la clave de la democracia o el fundamento de la democracia, puesto que la ética permite que la democracia se desarrolle desde esa reflexión constante que se va haciendo para poder ir pensando de qué modo está organizado una sociedad. Entonces, por eso estos derechos, en la actualidad, podríamos decir, estos derechos humanos son los que son la ética de una democracia. Digo, O sea que hoy en día no podría haber esclavitud. indudablemente, en realidad Exactamente. no debiera haberlo, ¿no? Sabemos lamentablemente que en muchos países, o en el nuestro por ahí también, vieron que muchas veces la cuestión de... Dice Europa también, que más una vez tienen en condiciones esclavas exacto, no sé a los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? O piensen en la trata de personas. si tengo. Es decir, que lamentablemente, ¿cuál es la diferencia? A lo mejor uno dice entre lo que era antes y lo que es ahora. La diferencia es que hoy se puede denunciar eso, teniendo Claro, la referencia, es decir, si alguien sabe o conoce o lo que sea, puede hacer una denuncia. Antes estaba instaurado, entonces nadie podía decir me están esclavizando. Profe, ¿nunca vio la película Huye? No. Habla de la esclavitud, de cómo la sociedad, una sociedad antigua, está reflejada en la de hoy y utiliza distintos métodos cognitivos desde la psicología para poder tener esclavos y esclavos negros. Tienen esa conceptualización de todavía ser esa sociedad esclavitista con personas de color negro. Y habla sobre, más que todo, sobre hipnosis. También. Sí, porque en realidad la esclavitud no hubiera sido posible si los mismos oprimidos no hubiese sostenido ese sistema, ¿no? Y esos mismos oprimidos tienen que ver con no tener conciencia de estar siendo oprimidos. Profe, hoy por hoy también la brecha está muy marcada. Mi hermana estuvo en Sudáfrica, ella vive en Europa. Ajá. Y hace más de 2 meses atrás estuvo en Sudáfrica, que dice que la situación en cuanto a la persona negra, de piel estamos hablando, los esclavos, que mucha pobreza, hay un odio muy grande sobre la gente rubia, llamala, sobre aquella que tiene dinero, ¿viste? Es como que todavía sigue estando, ella lo notó muchísimo, sigue estando esa cosa de que el esclavo es el negro y el que tiene plata, ¿viste? Que domina toda la situación y está muy, muy marcado. El negro, hay barrios de negros y está la gente, ponerle, no sé, la clase alta por otro lado. Dice que está muy, muy marcado. Que, sí, por ejemplo, eso pasa también, por ejemplo, con el tema de discriminación o también la época de colonización. Cuando uno va a Perú, por ejemplo, va a Machu Picchu o que le hace una excursión, si allá en Perú te ve que sos rubio de ojos celeste, si la excursión vale, no sé, $50, al rubio de ojos celeste le cobran, por ejemplo, 200. Aparte de aparte por ser algo cultural de creer que son rubios celestes que tienen más plata, es por un tema como de venganza. Porque, la otra vez nos contaban eso. Porque al ser colonizados, todo,
es la única forma de expresarse así también. Así, ¿no? Es eso. Uno se lo pone a pensar históricamente, es fuerte. Sí, la idea también sería construir una sociedad no desde la venganza, ¿no? Tal cual, tal cual. Vieron que el ejemplo muy claro en relación a esto que decíamos de la venganza es la de Nelson Mandela, ¿no? Vieron que Nelson Mandela estuvo, él estaba en Sudáfrica, perdón chicos, sí, buen día. Bueno, ¿qué tan tarde? ¿Venís a hacer el parcial? ¿El recuperatorio? Pues yo tengo el micrófono abierto. Perdón, Está chicos, bueno, ¿ah? perdón que No, justo estaba atendiendo a una alumna que recién llegó. Les no, decía, no, chicos, que el ejemplo es Nelson Mandela, ¿no? tal Eh, cual. que ustedes a lo mejor habrán visto o habrán leído alguna historia, pero para mí es un ejemplo paradigmático de esta cuestión de la no venganza, ¿no? Porque, bueno, él estaba en Sudáfrica y ahí en Sudáfrica la minoría blanca esclavizaba a la gran cantidad de negros y en algún momento inclusive a él lo encarcelan durante una gran Sí, cantidad de años de su vida y justamente lo encarcelan, ¿no? Y a su vez también muchas veces le quisieron hacer firmar contratos para que él saliera, pero que esa salida sea de alguna forma sostener el sistema de los blancos y él siempre se negó, hasta que en algún momento, bueno, él es liberado y se instala él, porque lo eligen presidente, y él no elige el camino de la venganza, que hubiera tenido todas las, podríamos decir, todos los argumentos porque le quitaron años de su vida en prisión, bueno, toda una serie de cosas, y él lo que quiere es pacificar el país. Y bueno, hace toda una serie de cuestiones precisamente para eso, ¿no? Para pacificar el país y no para que sea la cuestión de violencia. Entonces, la idea no sería, bueno, ahora nos tomamos revancha y eh, nos tomamos revancha contra aquellos que esclavizaron. Pero, profe, sigue haciendo ruido, ¿viste? De que hoy Sí, estemos en el 2022 y que todavía existe situación. sí, y sobre todo sigue haciendo ruido el hecho del pensamiento, de que haya una cuestión de convencimiento desde el punto de vista conceptual, que hay personas que son inferiores a otras, ¿no? Y que a Tal veces no cual. pasa solamente por el color de la piel, muchas veces pasa por los prejuicios, por los estereotipos. Eh, Nuestro país, esto creo que lo hemos dicho cuando el año pasado cuando veíamos sujetos, se tiene una gran consideración al europeo y todo lo que sea latinoamericano parece que es aquello que hay que excluir, ¿no? O porque tiene el hecho de que son delincuentes, etcétera. Y que hay una cuestión conceptual, no es solamente una cuestión de decir, bueno, es decir, que hay una mirada desde un concepto que los latinoamericanos son inferiores a los europeos. Todo Sudamérica y Centroamérica consideran a los argentinos como los europeos latinos. Claro, sobre todo esta zona de acá, ¿no? Porque a lo mejor si uno va Más más al norte, Sudamérica uno va. consideran a los argentinos como los europeos latinos. Siempre dicen Claro, así. porque en realidad nuestro país, sobre todo en esta parte, reitero, eh, sobre todo nuestro país en esta parte, se creó con ese ideal. Piensen Claro, ustedes, Sarmiento cuando escribe Civilización y Barbarie, la idea de Sarmiento era instalar una pequeña Europa, podríamos decir, ¿no? Tal es así que trae maestras, mejor dicho, desde Estados Unidos. Es decir, no genera maestros desde acá, porque la barbarie era el gaucho, ¿no? Entonces la civilización venía desde Europa. Así que vos hay fijate una que construcción de nuestro país desde ese lugar. Un ratito que hay una alumna que me pregunta sí, ¿qué me preguntabas? Claro, escribe dos argumentos por los cuales se considera como un atentado de derechos humanos. Ponemos lo que nosotros aprendimos o el concepto, digamos. No, vos tenés que poner dos argumentos, dos razones. Lo que yo pienso. No, pero desde la lectura que hiciste. Lo que vos pensás, pero tiene que estar inspirada en la lectura que vos hiciste. Ajá. Dos razones sería. Ajá.
Sí, Romy, ibas a decir algo. Sí, profe, en colación a lo que Mati decía, que viste que hablamos del latinoamericano, el sudamericano y demás, nosotros en Europa seguimos siendo sudaca, bien que cuando en Buenos Aires vos recibís turistas europeos, lo mirás de un modo, cuando tenés el boliviano al lado, viste, Claro, o el peruano, está esa mirada también nuestra, ¿no? Por sobre sería el país vecino, ¿no? exacto. Igual que todos los argentinos que van a, a Inglaterra, ahí en Inglaterra hay un puente muy conocido de todos los argentinos que sacan fotos y ahora está pintado de azul y blanco. Y todos se creen que está pintado azul y blanco porque, no sé, Inglaterra ama Argentina y ese color está pintado porque hace conmemoración y están orgullosos de haber conquistado las Islas Malvinas. Sí, indudablemente que los ingleses fueron uno de los grandes conquistadores, ¿no? De muchos países, no solamente de, Entonces bueno, va a morir Estados potente. Unidos, pero las colonias inglesas que aparecen, bueno, y siguen teniendo un pensamiento de ese modo, inclusive por ahí hay argentinos que viven en Inglaterra y que también entienden ese, por eso digo que es una cuestión conceptual por allí, ¿no? No Tal es cual. solamente, que indudablemente esa cuestión conceptual hace un modo de vida, ¿no? Yo Y tengo un después, montón de amigas que se fueron a Europa, viste, a trabajar y demás, por ejemplo, en cuanto a lo laboral, vos vas a hacer, independientemente de la profesión que tengas, ¿no? Vos vas a hacer el trabajo que el europeo no hace. sí, sí, Es como, así, como pasa en todos los países, el inmigrante hace ese trabajo que el que es de ese Como acá país en Argentina, no lo hace. Sí, sí, acá en sí, Argentina. no tenés exactamente. sí, o sea, no tenés una documentación adecuada, no hay posibilidad de trabajo en blanco, no hay posibilidad de un alquiler, no es tan como lo cuentan, viste, que me voy a Europa y me hago la diferencia, no es tan así. Exacto, que muchas veces hay cierta cuestión también del periodismo para instalar algo en esta cuestión de la lucha contra la oposición y decir, bueno, que el país es un desastre, entonces eh, por ahí Dice, de instalar, bueno, la única salida es Ezeiza, vieron que dicen la única salida es Ezeiza, y después uno escucha historias de gente que se ha ido, y la otra vez yo escuchaba la historia de un profesional que se ha ido, eh, y que, un profesional, ¿no? Así que se ha ido y está viviendo en la calle actualmente, una amiga decía, ¿no? Está viviendo en la calle porque no encuentra trabajo en España. claro, Entonces, no es, ella decía, no es esto de que la única salida es Ezeiza. sí, Y yo lo lo que comparto. quería decirle esto también en relación a la ética de la democracia, eh, que también es importante por digamos, que los derechos humanos son como el marco de referencia en relación a esta cuestión de la ética, porque vieron que muchas veces también hay una falsa mirada de lo que es la democracia. Digo una frase que por ahí muchas veces se escucha, que dice, bueno, yo estoy en democracia y por lo tanto tengo derecho a decir cualquier cosa. Y como que eso me habilita a decir cualquier cosa, sí, tal Exacto. Y en realidad no. Es decir, estoy así. en democracia, Y tengo hacer cualquier derecho cosa. a decir, pero dentro del marco de los derechos humanos. Es decir, eso no me da derecho, por ejemplo, a no sé, insultar a alguien, a desvalorizar a alguien, porque esté en democracia. Yo tengo un derecho, indudablemente, que puedo, tengo la libertad de poder decir. Profe, los Pero derechos ese humanos, dicho está dentro de los derechos humanos. Ese es el marco de referencia. Sí, Claro. los Matías. derechos humanos nos garantizan una salud pública, Sí, 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 porque es el Por- acceso, indudablemente, uno de los derechos humanos es el derecho a la salud. porque Entonces, me acuerdo que ayer fui en un noticiero que estaba viendo que había un político que dice en sí no sé qué tiene de legalidad lo que dice, bueno, si un peruano o boliviano, viste cómo somos nosotros los argentinos, eh, Sí, tan despectivo, ¿no? sí, dice, si por ejemplo, un boliviano o un venezolano se va a operar acá en Argentina, que el país, por ejemplo, Perú, pague esa cirugía. Perú, perdón. Por ejemplo, si por ejemplo, un peruano se va a operar acá,
que se opere, pero que después Perú va a tener que pagar esa cirugía. Bueno, indudablemente Perdón. si la persona que es peruana, pero vive en la Argentina y hace sus aportes, paga sus impuestos, etcétera, tiene derecho, porque en realidad el acceso, la educación pública o la salud pública se sostiene a partir de los impuestos que nosotros pagamos. Claro. Entonces, si hay Eso es lo que alguien pasa, que profe. vive acá, Eso, está pagando sus impuestos, por lo tanto le corresponde también poder acceder a la salud pública o a la eso es educación lo que pública. pasa, profe, que a veces tanto en cualquier lado, no por ser político, ni meter nada, pero a veces hay mucha gente que está metida en la política y capaz que no tiene a veces ni el secundario, o tiene el secundario y no tiene conocimiento de derecho, porque a veces decir esas cosas, porque vos ya estás yendo algo contra la ley, a veces las cosas que uno dice. Sí, por eso digo que a veces no sé, inclusive si también yo he escuchado esto de, bueno, si estudia en la facultad tiene que pagar, bueno, todas estas cosas que también alguna vez se puso en discusión. Y yo una vez me acuerdo que hablando con otra persona que decía eso, le decía, bueno, entonces cambiemos nuestra constitución, porque nuestra constitución nacional en el preámbulo dice para todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino. O sea que Claro. la constitución garantiza a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, da una garantía en relación a los derechos. Entonces, sí, Otra vez, sí, también un dilema en esta cuestión cuando a nosotros, por ejemplo, no sé, en Paraguay o te pasa algún problema de salud y demás, siguiendo lo que Mati dice, que a nosotros nos cobran todo, o sea, absolutamente todo. Y este país, bendito para este país, a la gente que ni siquiera está radicada, tanto los paraguayos, los peruanos, los uruguayos mismos, acá no le cobran nada con un accidente de tránsito, poner lo más leve que existe. ¿no? Por cualquier cosa, en Europa directamente, si no tenés seguro, no existís, si no te llevas el sí, asistar ese, cubra. En Estados Unidos mismo pasa. Pero bueno, nosotros tenemos un reconocimiento y me parece que el que está ubicado, creo yo, ¿no? Los que estamos ubicados mejor desde ese lugar es Argentina, y a lo mejor no esta cuestión de no reconocimiento a los derechos. Claro. Entonces, esto un poco salió a partir de este fundamento ético de la democracia que son los derechos humanos, ¿no? En el texto, así dice que en relación a esto de los derechos humanos, en el segundo parrafito, dice, para poder ampliar un poco este concepto y entender un poco mejor este concepto, se va a desarrollar desde dos perspectivas, dice, ¿no? Una que tiene que ver con las perspectivas de las luchas, de aquellas luchas que han permitido esta enunciación de los derechos humanos en 1948. Es decir, que lo de 1948 es algo que no salió de la nada, sino que vino a partir de muchas luchas que fueron haciendo los movimientos, ¿no? Y a su vez, dice, el otro tiene que ver con el reconocimiento de estos derechos humanos. Es decir, este reconocimiento, dice el texto, se lo puede apreciar a partir de la promulgación de leyes y el desarrollo e implementación de políticas públicas que garantizan, esto que decíamos, ¿no? El pleno ejercicio a toda la ciudadanía de estos derechos humanos. Entonces, por un lado las luchas y por otro lado el reconocimiento. Estas luchas está tomado en el texto como una construcción histórica, ¿no? Y ahí, cuando ustedes lean el texto, no es necesario que se acuerden de todas las luchas que ha habido, pero el texto recorre desde antes de Cristo hasta las luchas más actuales, podríamos decir, ¿no? Yo solamente rescaté una que me pareció interesante, pero antes de ir a ella, van a ver que va apareciendo, bueno, alguna revolución inglesa, la revolución francesa, que es bastante conocida porque instala tres principios o tres valores que después
son reconocidos también, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? El lema de la Revolución Francesa fueron esos tres valores, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Y van apareciendo también otras, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de Virginia, así que distintas revoluciones que van instalando esta mayor conciencia, se podría decir, de la cuestión de los derechos humanos. Yo le rescaté una porque ahí en el texto es interesante, porque dice, se llama la Revolución Olvidada, que es del pueblo haitiano, ¿no? Y que es la primera república libre de Latinoamérica. Y se dice la Revolución Olvidada porque por lo general se mencionan muchas de estas revoluciones muy conocidas por nosotros, o al menos a lo mejor alguno se acordará de la escuela secundaria, pero quizás la de Haití poco se recuerda o poco se da a conocer, ¿no? Y vean que es el primer país que logra esta libertad en toda Latinoamérica. Entonces, por eso la rescato, ahí ustedes la tienen enunciada en el texto. Y el otro que decía, bueno, este reconocimiento que se van dando a partir de las legislaciones. Acá les traje un pensamiento que no está en el texto, de Angela Davis, que es una luchadora por los derechos humanos, que en Norteamérica, sobre todo, ella es descendiente afroamericana, y fue una de los que instala todo un movimiento en relación a los derechos de los afroamericanos, ¿no? Y dice esto, dice, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. ¿Qué les parece el pensamiento este? Que habla desde un lugar desde la ética, ¿no? De la moral de la persona, en sí. Sí, pero ¿y qué es lo que nos hace pensar? Porque vieron que está como muy instalado a veces que dice, bueno, esto lo tenemos que aceptar, porque bueno, es así, Sí, tenemos de que no estar aceptarlo. frente a lo que se dice, ¿no? Que si vos no estás de acuerdo con algo, pelear por tu ideal, por tu modo de pensar. Exacto. Obviamente respetando el derecho del Y otro, bueno, ¿no? con lo que pasó con los derechos de las mujeres, profe, Tal cual. y con el tema de los derechos de las mujeres que se están instalando desde una revolución, no estaban conscientes en una constitución, una ley, y ahora se está manejando distinto a través de una lucha. Claro, pero esto que vos decís, que traes el tema de los derechos de las mujeres, tiene que ver con esto, ¿no? Que hubo un momento en que a lo mejor las mujeres pensaban, bueno, tengo que aceptarlo porque es algo que no voy a poder cambiar. ¿Cómo podía ser que la mujer no podía leer? No, estaba obligada a no saber leer, profe, a no estudiar, es fuerte. Yo, por ejemplo, todo esto yo lo respeto muchísimo, digo, wow, cuánto que hemos evolucionado como mujeres, pero no, por ahí yo no comparto esa opinión de que vengan y te prendan fuego los tribunales, hablando acá de Rosario, ¿no? A mí esas cuestiones así de masa me corren un poco este pensamiento, pero cuando vos ves la evolución, el derecho al trabajo, el derecho a la participación, a que se nos escuche, Al voto. tal cual, esas cosas sí, las apoyo, soy la primera que va, ¿me entendés? Pero ya cuando pasamos a otro contexto, a mí no me gusta, no me identifica. Creo que a un montón de personas le pasa eso. Yo por ser mujer no tengo, perdóname la expresión, no tengo que estar desnuda, ni ninguna de mis amigas desnuda por la peatonal para que nos reconozcan como mujeres. Sí, por eso que vieron que también cuando uno habla de... Fanatismo, ¿no? Creo que pasa por ahí. Sí, vieron cuando uno habla del feminismo, en realidad Uh-huh. tendría que ponerlo en plural, de los feminismos, porque hay distintas posiciones en relación a cómo luchar en relación a estos derechos, ¿no? Exacto, tal cual. Y es respetable. Lo Ojo, yo importante tiene que ver con eso, con que haya una toma de conciencia de esto que decía Angela Davis, ¿no? Que no es que uno tiene que aceptar las cosas y piensa que no, Y, eso y no se además puede en cambiar. Argentina, porque en Argentina es blanco y negro, profe.
y se asocia mucho a todo. A mí otra vez me pasó que estaba con una collera, vio las colleras que son tipo deportistas, bueno, estaba con una collera justo color verde claro, y a mí me gusta el color verde también. Y me dice, vos seguro estás, ¿qué vos pensás como, vos estás a favor del aborto? Digo, no, le digo, yo tengo una collera color verde. Y son comentarios que a veces vos me decís, qué gente. La brecha que se armó, Mati, también con el pañuelito ¿Me verde, el pañuelito. entendés? Y el color verde ya en Argentina está asociado a un concepto. ¿Me entendés? Y vos decís, wow. A un pensamiento también, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy a favor de la vida, lo sostengo, por ejemplo, en lo que es en el aula, en el colegio, cómo yo trabajo en el ámbito privado, viste, profe, que por ahí te hacen esas preguntas, las menores, vos tenés que tratar de escapar por el lado que mayor te convenga, porque también tenés después el directivo, los padres y toda la situación. Yo siempre voy a estar a favor de la vida, yo no le voy a enseñar a mis alumnas que abortar es lo mejor que les puede pasar, porque muchas veces también desde ese lugar, y mirá que tengo compañeras que difieren conmigo, y está bueno porque estamos en sociedad, podemos discernir en un montón de cuestiones, siempre hablando del lugar de respeto. En realidad, A las chicas la situación psicológica, psíquica, por la que tienen que sí, pasar, cuerpos, lo que le puede pasar después de esa situación, en vez de darle educarlos desde la ESI, como tenemos del Ministerio de Educación, darle no sé, los medios anticonceptivos para que esta situación no llegue, educarlas a ella. Educación sexual. claro, en Exacto, realidad, Romy, en realidad lo que uno tiene que educar es para que las personas puedan decidir por sí mismas, ¿no? exacto. No el hecho Dan de las que dos opciones. no, en realidad uno no da opciones, es decir, uno lo que educa es para que la persona pueda tener las herramientas necesarias para poder Darle, elegir, para poder discernir. Entonces, después son decisiones muy personales, que tampoco uno tiene derecho a juzgarlas. obviamente, Son decisiones que tienen que ver con la singularidad, con el momento, y que nadie puede juzgar. Sí, como tal cual, educadores o como agentes de salud, uno puede ayudar a pensar las situaciones, a tomar tal cual. conciencia de las situaciones. Creo que ese sería Claro, el papel, ¿no? Después, con todos esos elementos que uno puede otorgar, construir, cada uno puede decidir, ¿no? Y digo en relación a lo que por acá creo que estoy viendo, había lo que decía Evangelina, en realidad toda acción es política. No hay claro. ninguna acción que no sea política. Lo que uno Fíjate podría lo que está decir, pasando con profe, que ahora lo sacan, que lo ponen, que sí, que no. A ver, a mí que me hablen con todo de Suri, ellas, él, a mí no. Tenemos un sí, idioma tan yo rico, lo que quiero distinguir es entre política, porque toda claro, acción es política, a lo que uno podría decir una ideología política, que es otra cosa, ¿no? tal Una cosa cual, es decir, bueno, está ideologizada, está mirada desde una perspectiva política, y el problema no es que haya perspectivas políticas, el problema es cuando una perspectiva política quiere ser totalizadora, ¿no? Es decir, que quiere ser la única, ¿no? Y que se imponga, ¿no? Porque en realidad la política, las decisiones políticas y el hecho de que uno decida políticamente no está mal, como modo de organización de una sociedad, ¿no? Después, claro, dentro de lo político están los partidos políticos, ¿no? Y creo que el problema, reitero, es cuando una mirada de un partido político quiere ser totalizadora en el sentido de pensar que es la única verdad. Entonces, quizás desde ese lugar uno podría decir esto que decía Evangelina, ¿no? Pero siempre toda decisión, la educación es política, la salud es política, y está bien sí, que lo sea. sí, porque tiene que haber un marco también, ¿no? Exacto, Algo, exactamente. Entonces, bueno, esta idea era como para poder pensar esto bueno, programa, profe, de que uno puede cambiar, es decir, que uno no puede aceptar, como ella decía, ¿no? No puede aceptar aquellas cosas que en este caso podríamos decir que estén fuera del marco de los derechos humanos, ¿no? Y llegamos entonces, digamos, al año 1948, donde se da la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y ahí, fíjense, dice la Asamblea de las Naciones Unidas, esto de la ONU, y entonces el texto dice, la singularidad de este documento, es decir, lo que es propio, lo que es importante,
de este documento radica, dice, en que por primera vez, y más allá de las particularidades nacionales, un conjunto amplio de estados reconoce la necesidad de consensuar una concepción común de estos derechos y libertades, a fin de asegurar a todas las personas el respeto y garantía para su ejercicio, independientemente de sus determinaciones existenciales. Entonces, acá lo que pone el texto es por qué son importantes, ¿no? Porque esta declaración de 1948 aparece como importante, ¿no? Porque dice, bueno, es la primera vez que se reúnen muchos estados para darse cuenta que es necesario este marco jurídico y ético en el cual podamos ponernos de acuerdo de que el ser humano, por el hecho de ser ser humano, por su dignidad, necesita que estos derechos sean garantizados. Entonces, eso es lo más importante de esta declaración. Después, por supuesto, la enunciación también, ¿no? Y Hannah Arendt, que es una filósofa, ella era de origen judío, era alemana, y bueno, después, en el momento que aparecen los nazis, ella se va de Alemania y bueno, desarrolla su vida y sus escritos, y como profesora también de la facultad en Estados Unidos. Inclusive ella escribe un texto interesante que se llama Eichmann en Jerusalén, que es la historia de Eichmann, que fue un jerarca nazi que estuvo mucho tiempo viviendo acá en Argentina y que logra, en realidad, le piden Israel le pide a Argentina que los extraditen para hacerle un juicio. Argentina se niega, entonces un comando israelí viene a la Argentina, lo secuestra y lo lleva a Israel para que le hagan el juicio. Entonces ella va como corresponsal de un diario norteamericano y después a partir de eso escribe un libro que se llama Eichmann en Jerusalén. Y entonces en otro texto que ella tiene, dice lo más importante es el derecho a tener derechos. Que ese sería como un fundamento. Dice, si uno dice, bueno, ¿cuál es el principio de todos estos derechos humanos? Y ella dice, el principio es el derecho a tener derechos. ¿Y qué les parece que quiere decir Hannah Arendt con esto? Y que lo mismo que hablamos al principio de la clase, que uno ya nace con esos derechos, pero si no hay un Estado que nos garantice, yo sé que tengo derecho a una salud pública, pero si no hay un Estado que me lo garantice, Claro. son dos cosas diferentes. Exacto. No es que el Estado me da los derechos. No, yo por ser persona, por ser humano, ya tengo derecho a vivir. Exactamente. Entonces, fíjense que ella allí en el texto de ustedes, en la página 7, los que a lo mejor tienen el texto allí, les hace referencia en el libro que ella escribe, se llama así, Entre el pasado y el futuro, que son 8 conferencias que están recopiladas en ese libro. En una habla sobre la educación también, y ahí es donde está plasmado esta idea, que ella la escribe en 1954, fíjense. No pasó mucho tiempo de la Declaración de los Derechos Humanos, que fue en 1948, y el texto que ustedes tienen dice, desde un punto de vista filosófico, Hannah Arendt sostiene que el punto de partida de los derechos humanos es la constatación de que el derecho básico es el derecho a tener derecho. El enfoque planteado por la autora tiene consecuencias importantes para la práctica de la lucha contra las discriminaciones y las opresiones, dado que mientras el contenido de las reivindicaciones, las prioridades políticas y los ámbitos de lucha pueden variar, lo importante es mantener y reafirmar el derecho a tener derechos y sostener el debate político, dado que tanto la ciudadanía como los derechos están siempre
en proceso de construcción y de cambio. Así que, esto que dice en proceso de construcción y de cambio tiene que ver con que a medida que el ser humano va tomando conciencia de este derecho a tener derechos, también va advirtiendo otros derechos, ¿no? Porque después cuando habla de la clasificación de los derechos humanos, van a ver que se los suele clasificar de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y de cuarta generación, que tiene que ver con los momentos históricos en los cuales se van advirtiendo los derechos y se van sumando otros, ¿no? Se van advirtiendo algunos y después se van a ir progresivamente sumando otros. Pero el principio fundamental, como dice Hannah Arendt, es este derecho a tener derecho, ¿no? Que implica que todos los seres humanos tenemos el derecho, como decía Mati, a que nos garanticen esa posibilidad de los derechos, ¿no? Entonces es interesante este principio que plantea Hannah Arendt. Entonces, ¿cuáles serían las características de los derechos humanos? Hoy Mati creo que decía algo de esto, ¿no? Algunas características que ustedes también las tienen enunciadas allí. Digo algo antes de lo que decía, también en la página 8, dice que los derechos humanos no se agotan, ¿no? En el conjunto de normas nacionales e internacionales instituidas, sino que es algo que podemos reivindicar y que es el acto de reivindicación el que le otorga a los derechos su significado moral específico. Esto es importante porque la idea del texto es, no basta con que los derechos humanos estén escritos, podríamos decir, que estén escritos y que sean normativas y que sean obligatorias, porque si están escritos pero nadie reivindica que ese derecho le pertenece, quedan como una letra escrita. Sería algo así como si uno dijese, bueno, voy a trabajar, yo sé que tengo que conocer cuáles son mis derechos como trabajador. Es como lo que pasa con la esclavitud ahora. O sea, hay alguien que tiene que decir, che, ¿no se acuerdan que no hay esclavitud? Exactamente. ¿Se acuerdan que somos todos personas? Por el color, eso es lo que pasa. Claro, porque si no es como que uno dice, bueno, está bien, están ahí, pero si nosotros que no luchamos por eso, ciertamente que van a venir algunos que lo van a arrasar, más allá de que ya están escritos, más allá de que después, pero somos nosotros lo que le tenemos que poner ese dinamismo y esa visibilidad a los derechos, cada vez que esos derechos sean algo no reconocido, ¿no? O no garantizado, mejor dicho. Entonces, por eso también el texto, ahí aparece la importancia que tiene la reivindicación moral, ¿no? de estos derechos. ¿Cuáles serían estas características? Fíjense que ahí hay 7, ¿no? Ahora vamos a cada uno, pero los enuncio. Bueno, inherente, que hace un ratito les decía, universales, intransferibles, irrenunciable e inalienable, incondicionales y obligatorios, inviolables, imprescriptible, acumulativo y progresivo, integrales, interdependientes, indivisibles y complementarios. Inherente era lo que les decía hoy, cuando empezamos la clase, vieron que dice precisamente esto, ¿no? Que no tienen que depender del reconocimiento por parte de los estados, sino de la garantía, ¿no? Porque son propios del ser humano. Vienen ya con... Profe, cuando sí. ¿Lo habla a nivel territorio o lo habla a nivel mundial? Perdón, ¿lo habla Romy? Lo habla a nivel mundial, es a nivel territorio, del territorio argentino, estamos hablando, ¿no? No, estas características son de los derechos humanos a nivel mundial. Ah, perfecto, listo. Sí, Eso es lo que te pregunto. Digamos, estas son las características de los derechos universales del hombre. Bien. Entonces, son inherentes porque fíjate que el hecho de la inherencia significa que es por el hecho de ser humano. Entonces, Está bien más adquirido. allá del ser humano que vive en un territorio, somos seres humanos, ¿no? Y porque somos seres humanos, tenemos, en la misma dignidad del ser humano, es propio al ser humano estos derechos. Y ahí estaría a lo mejor también lo que vos preguntabas, son universales,
es decir, que no dependen de ningún territorio, ¿no? Sino que son para todos los hombres que habitan en cualquier lugar de nuestro planeta, ¿no? Por eso se les da la característica de universales, no son relativos, ni son particulares, sino son para todos. El número 3, fíjense que también es interesante porque dice intransferible, irrenunciable e inalienable. Entonces, podría decir, nadie puede renunciar a sus derechos. Me suena, además que hoy, como está todo economizado, te hago una transferencia y te transfiero un derecho. ¿Entendés? Claro, sería como si supóngase que uno dice, alguien me contrata en un trabajo y me pide que yo renuncie a algún derecho, a cualquiera de esos, a cobrar un salario digno, supónganse. Que me diga, bueno, vos renunciás a eso. Y en realidad nadie puede hacer esa renuncia. Entonces, por eso, y tampoco se los puedo transferir a otro, ¿no? Es decir, que yo no le puedo transferir a otro el derecho a pagarme un salario digno. En realidad, debe hacerlo. Entonces, por eso dice que también son intransferibles, ¿no? Y aclaro acá, dice, que son, con estas características, dice el texto, ¿no? Aunque en situaciones excepcionales, el disfrute de ciertos derechos puede ser limitado temporalmente, aunque nunca negado, revocado o anulado. Esto, pongo un ejemplo, supónganse una persona que delinque y La cárcel. va a prisión, se le quita, podríamos decir, excepcionalmente, el disfrute, no se le quita el derecho, se le quita el disfrute de ese derecho, excepcionalmente y temporariamente, hasta que cumpla la condena por el delito que cometió y se reintegre de nuevo a la sociedad, ¿no? Por eso dice, nunca negado, revocado o anulado. Lo que se le quita es el disfrute temporalmente de ese derecho. Después dice incondicionales y obligatorios. Es decir, esto significa que no se ponen condiciones para garantizar el derecho. Acá podría venir bien esto que decíamos hoy, ¿no? No se le pone condiciones de ciudadanía, condiciones de que tiene que ser europeo y no latinoamericano, supónganse, ¿no? Sino que porque es un ser humano, le corresponden esos derechos. No hay ningún tipo de condicionalidad. Son inviolables, ¿no? Es decir, que no se puede transgredir contra ellos. Son imprescriptibles, acumulativos y progresivos, ¿no? Cuando los derechos imprescriptibles significa que no caducan nunca, ¿no? Vieron que a veces, a lo mejor la palabra la han escuchado cuando se dice que un delito prescribió. No sé si alguna vez escucharon esa expresión, ¿no? Que hay ciertos delitos Sí, que profe, en los noticieros muchas veces. claro, por cuestiones legislativas, y eso sí forma parte del derecho de cada estado, hay ciertos delitos que después que pasan un determinado tiempo, ya se llama prescribió, porque ya uno no podría ir a denunciarlo. ¿No? Algo así de 10 años puede ser. Años, sí, depende qué delito. Si uno después de 10 años, ya, supóngase alguien que robó. Después de 10 años ya prescribió y ya... Sí, porque los de lesa humanidad nunca prescriben, ¿no? ¿Verdad? Exacto, exactamente. Y ahora también se decretó, por ejemplo, los casos de abusos, ¿no? Que se trataron también para que no prescriban. Porque si prescriben... Ah, sí, porque hay muchas mujeres, por ejemplo, es verdad que decían que hay muchas mujeres capaz que tienen 40 años y, por ejemplo, fueron a lo bruto, tuvieron un acto de violación Claro. a los 20 años y ya pasó 10 años, no pueden denunciar, no. Tienen Tal derecho cual. también en cualquier momento. Exacto. Entonces, cuando se le pone en la categoría, los derechos humanos nunca prescriben. Algunos delitos pueden prescribir, pero nunca los derechos humanos. Entonces, por eso, a eso se denomina que son imprescriptibles. Y a su vez, vieron que después el otro dice, bueno, acumulativos y progresivos. Por esto significa lo que les decía, a medida que va pasando el tiempo, se van advirtiendo nuevos derechos, ¿sí? Como que el ser humano va tomando conciencia de que le pertenecen ciertos derechos y se van enunciando, ¿no?
Y entonces se van acumulando, no es que porque se enuncia uno nuevo los otros dejan de tener vigencia. Y es progresivo porque tiene que ver con esa construcción histórica, ¿no?, que decíamos. Y a su vez el séptimo, podríamos decir que se articulan en el hecho de que todos los derechos humanos están relacionados entre sí, ¿no? Por eso dice son interdependientes, son indivisibles, son integrables y son complementarios. Lo cual, ¿esto qué significa? Que cuando uno transgrede un derecho humano, ya también está transgrediendo los otros. Siempre que transgrede uno de los derechos humanos, tiene un efecto sobre los otros derechos que también están garantizados o que debieran estar garantizados. No es que porque uno transgrede uno, los otros quedan sin ser transgredidos. Porque como son interdependientes y son complementarios, transgredir uno significa transgredir también los otros. Entonces, esto serían las características, ¿no? Y lo otro que aparecía en el texto son lo que se llaman grupos de derecho, o lo que también yo les decía en algunas otras bibliografías aparece como derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera y de cuarta generación. Eso de primera, segunda, etcétera, está en relación a los momentos históricos que se fueron enunciando estos derechos, ¿no? Acá aparecen, en el texto de ustedes aparecen como grupos de derechos. Entonces los primeros que aparecen allí son los derechos civiles y políticos. Ustedes después pueden mirar el texto y ahí les da un ejemplo, ahora enuncio alguno. Entonces dice, estos derechos civiles y políticos hacen referencia o corresponden a las libertades que tienen las personas frente al Estado, ¿no? Es decir, que el Estado debe garantizar el libre goce de estos derechos, organizando las fuerzas públicas y creando mecanismos judiciales que los protejan y garanticen el libre y pleno ejercicio de estos derechos. Allí les pone algunos ejemplos, por ejemplo, el derecho a la vida, que quizás sea es un primer derecho, porque si no tenemos derecho a la vida no podemos tener derecho a ninguna otra cosa, a la libertad, a la seguridad jurídica, prohibición de la esclavitud, ¿no? Derecho a una nacionalidad, derecho a la libertad de pensamiento y de religión, etc., ¿no? Ahí tienen una serie de derechos que ustedes después lo pueden leer. Los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no?, que son derechos de contenido social y que tienen el objetivo de garantizar una vida plena, ¿no?, en los cuales se encuentran, por un lado, el derecho a la alimentación básica y adecuada, ¿no?, incluyendo el agua potable, el saneamiento, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud integral, esto que hoy traía Matías, de toda persona, el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, un derecho a la educación, el derecho a una seguridad social, el derecho al trabajo y el derecho a una seguridad social, que sería a una pensión o una jubilación, ¿no? El otro dice derecho de incidencias colectivas o solidarias, ahí me faltó la O en solidaridad, que tiene que ver con estos derechos que articulan lo individual con lo social. Es decir, que en estos derechos aparece esa articulación, ya que somos seres individuales y sociales nosotros, ¿no? De ahí el texto dice, tienen una dimensión individual y colectiva. En los derechos del trabajo serían todos los derechos que se lograron como desde los gremios, los sindicales. Claro, exacto, que estaría acá en el número 2. Porque ya hay 3 políticos que estaba viendo que querían, el día de mañana cuando suman, querían sacar todos los derechos políticos, no, derechos laborales, desde una licencia por enfermedad a una licencia por maternidad, porque esos, o sea, aunque sea por ley, porque eso, por ejemplo, la ley por ejemplo, una licencia de maternidad en sí te la paga el Estado, la ANSES la paga la licencia, tanto maternidad como la de paternidad, que son un día, pero querían sacar todos esos derechos, querían sacar, no sé, un derecho hasta comer un poco más, porque vos cuando después de las 4 horas que uno trabaja tiene un derecho, tiene, no derecho, pero por un convenio tiene
Claro, porque co- después estos derechos del trabajador se articulan en los convenios colectivos, ¿no? Entonces después cada gremio negocia con la patronal de qué forma es ese convenio colectivo. Entonces, vieron que cada profesión, por ejemplo, tiene, no sé, determinados tipos de, de- de convenios que a lo mejor otros no lo tienen, ¿no? Lo que hay es el derecho al trabajo y el derecho a esta seguridad social. Después, el modo en que ese derecho al trabajo se despliega tiene que ver con los convenios colectivos, y que son los que se negocian a través de los sindicatos. Lo que vos decías tiene que ver con para relacionarlo con la clase pasada, con lo que denominamos, ¿se acuerdan? El Estado neoliberal, ¿no? Que son ese Estado donde quiere que el Estado sea tan pequeño, por lo tanto, sin garantizar determinados derechos del trabajador, ¿no? Porque por ahí se piensa que lo que se le da a un trabajador es un gasto, ¿no? Y no es algo que tiene que ver con un derecho. Entonces, supóngase la cantidad de días que se dan por maternidad o por paternidad son convenios colectivos, que por ahí difieren de un trabajo a otro. Lo que uno podría decir es un derecho tener días por maternidad, pero después de un trabajo a otro difieren. Por eso la importancia de los sindicatos, ¿no? Y bueno, con respecto a esto de las incidencias colectivas o solidarias, gracias a vos, tenemos, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, que esos son derechos que se fueron incluyendo en el último tiempo, ¿no? Que, como decías. Profe, perdón, volviendo al tema del derecho a la maternidad, también una vez se lo plantea con compañeros, con colegas, como el derecho a la paternidad es de 3 días cuando la mujer tiene muchos más días. ¿Viste? El hombre tiene derecho también a disfrutar de su hijo, de un montón de cuestiones. Sí, no solamente de disfrutar de su hijo, sino de sostener también a la mujer. o cuidarlo. De cuidado. Hay países europeos, por ejemplo, que el varón tiene los mismos días que las mujeres. O que también en otro sistema que la mujer, hay otro pensamiento también que tiene la mujer en Europa, en el cual de lo laboral. Sí, inclusive muchas veces en países europeos hay por allí después de la maternidad, la que se incluye al ámbito laboral es la mujer y a lo mejor el varón queda al cuidado de los chicos, ¿no? Eso como que lo Sí, sí, arregla, la pareja lo arregla, ¿no? sí, sí, así. Y a lo mejor un año queda el varón atendiendo los asuntos de la casa, digamos, y cuidando a los chicos, y la mujer va a trabajar y después se incluye el varón y la mujer se queda, es decir, que son convenios que por ahí se van arreglando con la pareja, pero que está dentro de un marco legal, ¿no? Pero sí hay muchos lugares donde el varón también tiene derecho a mayor cantidad de días en relación a la paternidad, ¿no? Tal cual. Que eso ahora se estaba hablando bastante acá en la Argentina, ahora ya no lo escucho tanto, pero hubo, me acuerdo, una cuestión importante porque no es solamente el hecho de que por ahí el varón tiene que hacer algunos trámites, lo que sea, a veces tiene que ver con los cuidados, ¿no? También que la mujer necesita y la ayuda mutua. Chicos, entonces, esta de la solidaridad es el derecho, como les decía, a un ambiente sano, es decir, por ejemplo, a que una fábrica no contamine, ¿no? A la independencia económica, política, a la paz y al desarrollo, ¿no? Y luego aparece el derecho de grupos específicos, le llama acá. Hay otros lugares donde aparece mencionado como el derecho a la minoría también, ¿no? Pero acá el de los grupos específicos dice, este grupo de derechos se orienta a garantizar la igualdad para personas que, por su pertenencia a determinados colectivos sociales, están más expuestos a forma de discriminación específica o abuso de parte de sectores dominantes. Y acá incluye a los niños, los adolescentes, las mujeres, las personas con discapacidad. ¿Pueblos originarios? También, sí, exactamente, las comunidades indígenas, los derechos de los trabajadores migrantes
y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Así que a eso Es se como le el censo, profe. grupos específicos. ¿Cómo? Vio que en el censo ahora también te preguntan si te reconoces como origen aborigen, afroamericano. eh, Ahora también lo están incluyendo en los censos. Sí, exacto, exactamente. Y quería decirle una cosita más en relación a esto que hablábamos. Si pensamos, bueno, nuestra Constitución Nacional, sabe que la Constitución Nacional es la ley de leyes, se suele decir, ¿no? Porque es la ley que está por encima de todas las leyes. Ninguna ley, ni municipal, o en el caso municipal son ordenanzas en nuestro país, ni provincial, ni nacional, puede estar por encima de lo que es la Constitución Nacional. Entonces, toda ley que transgreda lo que está escrito en la Constitución se determina que es inconstitucional. Por lo tanto, queda sin efecto, ¿no? Entonces, la ley, el marco de referencia es esa, pero a su vez nuestra Constitución Nacional también acepta las declaraciones a nivel internacional, entre ellas la Declaración de los Derechos Humanos, Universal de los Derechos Humanos, también adhiere a la Declaración de los Derechos del Niño, así que fue aceptando otros derechos que también le dan un marco de referencia. En el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional aparece esta cuestión de la aceptación, ¿no? de los derechos humanos en relación al concepto de igualdad que hablábamos, ¿no? Ahí en el texto le transcribe y dice: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales en títulos de nobleza. Todos los habitantes son iguales ante la ley. Entonces, ahí aparece en ese artículo esta igualdad ante la ley. El texto también tiene que ver con esto que decíamos de la igualdad y la equidad. Adiós, chicos. Hace una referencia a eso, ¿no? Entonces dice: es importante destacar que los principios de igualdad y no discriminación van más allá de la igualdad de protección ante la ley. Él dice: resulta de interés entonces introducir la idea de equidad, entendida como una perspectiva que se orienta a lograr un tratamiento justo y equitativo para todas las personas según sus necesidades, libre de sesgo, actitudes y prácticas discriminatorias. La equidad no promueve un trato igual, sino igualitario, es decir, atento a las diferentes necesidades. Entonces, lo que habla es que este principio de igualdad, que está anclado en los derechos humanos, no se orienta, dice, a borrar las diferencias, porque es importante poder pensar que la igualdad también se sostiene desde las diferencias, ¿no? Y como la ley de jubilación, profe, la ley de jubilación Sí, es equitativa, no igualativa. claro, exacto. Y lo que dice es que no tiene que ver con esto de borrar las diferencias, sino que está fundamentada, este concepto de igualdad está fundamentada en no avalar no avalar que las diferencias estén sostenidas sobre algunos privilegios que muchas veces se ha dado en las sociedades, ¿no? Vieron que muchas veces cuando se habla de la diferencia, se avala de alguna forma que haya algunos los que tienen más dinero tienen más prevalencia que otros que no tienen. Entonces, las diferencias tienen que ver con la singularidad, con lo que cada uno puede realizar, desarrollarse, etc. Y esa diferencia está sostenida en la igualdad. Por eso acá en el texto dice que estas cuestiones de los privilegios dejen de ser el presupuesto sobre los que se funda y legitiman formas de dominación, jerarquías sociales, prácticas sociales discriminatorias y otras formas de desigualdad. Que no se borran las diferencias,
pero el marco de la igualdad permite que esas diferencias no estén sostenidas en cuestiones jerárquicas, discriminatorias, etc. Bueno, hasta acá era un poquito lo que quería decirles. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte. Está bueno el tema, profe, y está bueno cómo lo da, porque es Muy un tema interesante. interesante. Y además cómo lo utilizamos nosotros como enfermeros. Está muy bueno. Y cómo